El Señor Jesucristo tenía por hábito, por costumbre, enseñar grandes principios espirituales a través de relatos, de historias que nosotros las conocemos como parábolas. Las parábolas fue casi el método principal que Jesús utilizó para poder enseñarnos, para que podamos entender con mayor claridad lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y en esta mañana vamos a estudiar una de sus parábolas. Tal vez alguien diga, yo ya conozco esa parábola, pero cuando nosotros empezamos a ver minuciosamente, detalle por detalle, lo más probable es que podamos descubrir cosas nuevas. Por lo menos a mí me pasa eso. Hace 50 años que yo leo un pasaje de la Biblia y sigo descubriendo cosas que antes no las había descubierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y nuestra mente generalmente es muy pequeñita para entender los misterios de Dios, la grandeza de Dios. Así que vamos a prepararnos para estudiar, meditar y luego poner en práctica una de sus parábolas maravillosas. Se trata de una parábola que la Biblia la titula Parábola de la viuda y el juez injusto, que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Lucas capítulo 18. Yo titulé este mensaje La oración perseverante. El título del mensaje es La oración perseverante. Entonces comenzamos a leer los 8 versículos para tomar un sentido global de lo que él está enseñando y luego nos detenemos en cada versículo para examinar, para meditar y para hacer una aplicación a nuestra vida. Así que Lucas 18, los versículos 1 al 8. Comienza diciendo, además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, la verdad que es una parábola sumamente interesante para enseñarnos la necesidad de orar perseverante, orar perseverante. Una de nuestras grandes luchas quizás sea la oración perseverante. Tal vez todos o la mayoría oramos, pero tal vez no oramos en forma perseverante y entonces no vemos grandes resultados. El versículo 1 lo volvemos a leer y lo meditamos. Dice, además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Hay 3 palabras que para mí se destacan en ese versículo. La primera palabra que a mí me parece muy importante es necesidad. El cristiano necesita orar. No es una opción, no es una elección,
si me gusta, si me parece, cuando tengo tiempo, cuando puedo, cuando me acuerdo, cuando estoy en apremios, cuando estoy pasando un momento difícil, crítico. No. Jesús enseñó que el cristiano necesita orar siempre. Así que la oración, en primer lugar, según Jesús, es una necesidad. Él nos dio el mayor ejemplo. Uno podría decir que Jesús, siendo el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, no necesitaría orar. Sin embargo, permanentemente en los evangelios lo vemos, que cuando Él despide a la multitud, después de haberle ministrado, dado de comer, enseñarle, Él se apartaba a lugares desiertos, generalmente iba a una montaña, una sierra, y allí a veces pasaba la noche orando. ¡Qué ejemplo! ¡Qué impacto! ¿Cuántas veces nosotros tenemos una especie de desequilibrio? Tal vez somos activistas, hacemos muchas cosas para Dios. Sí las hacemos, pero vamos a suponer que estamos muy activos en la obra de Dios. Pero la pregunta es, así como estamos tan activos, ¿estamos mucho tiempo con Él en oración? Porque el activismo sin oración es un movimiento secular, hecho en la carne, humano, que da ciertos resultados, pero no es lo que Dios espera. Dios espera que nosotros caminemos, le sirvamos en espíritu. ¿Qué quiere decir? Guiados por el Espíritu Santo. Y Jesús fue el perfecto equilibrio de lo que estamos viendo. Él, después de ministrar todo un día o muchas horas, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Dice el Evangelio de Marcos que una de sus costumbres era levantarse muy temprano, de madrugada, siendo aún muy oscuro, y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Yo he encontrado en mi vida personal que la mejor hora de orar es temprano en la mañana, donde todavía no suena el teléfono, nadie toca el timbre, tal vez la familia todavía está durmiendo, y ese momento de quietud a solas con Dios rinde mucho más que si uno sale corriendo a hacer las actividades del día. Pongamos un ejemplo. ¿A qué conductor se le ocurre salir de viaje sin cargar el tanque de su automóvil de combustible? No va a ir muy lejos. Cualquier conductor responsable lo primero que mira es el marcador de combustible, y si ve que su tanque está un poco vacío, lo primero que hace es ir a la estación de servicio. Haciendo las comparaciones, a veces nosotros nos largamos a luchar contra las adversidades del día, los problemas, los sinsabores, los problemas con la gente, con la circunstancia. Y si nuestro tanque, entre comillas, está vacío, no iremos muy lejos. Hay una frase que yo siempre acostumbro a decir: se va más lejos de rodillas que caminando. ¿Qué quiero decir? Que cuando usamos tiempo suficiente con Dios a sola en intimidad, entonces el día nos rinde mucho más. Obviamente que si nosotros no estamos acostumbrados a tener una hora y media, 2 horas de oración, eso nos va a parecer un siglo. Yo acostumbro personalmente a poner el cronómetro para ver cuánto tiempo oro. Quiero medirme, porque en la oración hay un misterio que yo lo descubrí en mi vida personal. Cuando más oro, más quiero orar. Y cuando voy menguando en mi vida de oración, me cuesta más orar. Hay un principio espiritual. Así que si tu oración es muy pobre, es muy breve, si oras solamente 5 minutos, comprendo que te va a costar muchísimo orar. Pero yo me pongo en las manos de Dios y le digo: quisiera pedirte ayuda, querido Espíritu Santo, que vengas en mi ayuda y me auxilies. Y estoy luchando, no con Dios, sino con mi carne, con mi naturaleza caída. Eso no me ocurre todos los días, sino de vez en cuando ando muy lleno de problemas, de tensiones, de preocupaciones. Entonces tengo la tendencia a distraerme, o tener somnolencias y dormir poco, etcétera, etcétera. La palabra de Dios
dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que nos ayuda a orar. Y de igual manera, en nuestra debilidad, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Romanos 8, 26, 27. Así que yo acostumbro decirle: querido Espíritu Santo, yo no quisiera este tiempo pasar a solas con el Padre, con Jesús. Yo quisiera que vengas en mi ayuda. Y te pido que me ayudes a vencer a la pereza, a la somnolencia, a la modorra, a la apatía, a la indiferencia, si en este momento circunstancialmente los tengo. Increíblemente, tal vez esa lucha dura 5 minutos, 10 minutos, no siempre, a veces de entrada estoy con mucho deseo de orar, generalmente así es, pero cuando tengo esas luchas con mi naturaleza caída, entonces me pongo a pedir auxilio y a luchar contra Dios y con mi naturaleza caída, y pasan 5 o 10 minutos y se quiebra ese poder de la carne. Y allí empiezo a entrar en las profundidades de la oración, en la presencia de Dios. Y ahí se desliza la vida de oración como un tren se desliza sobre los rieles. Y la verdad que me olvido del tiempo. Y por allí cuando me acuerdo le echo un vistazo a mi cronómetro y han pasado 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Yo te animo a empezar a emprender una campaña de oración personal. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve, que escucha en lo secreto, te recompensará en público. La gente va a decir: fulano, ¿qué te pasa? En medio de tantos problemas y dificultades, te veo radiante, te veo vigoroso, entusiasmado. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Y tal vez ahí sea la oportunidad para decirle: ¿sabe dónde consigo ese éxito, esa fuerza? En el cuarto de oración. Esta mañana estuve orando 1 hora y le estuve entregando a Dios mis cargas, mis problemas, mis dificultades. Le estuve pidiendo sabiduría, le estuve pidiendo dirección, le estuve pidiendo que me dé gozo, que me dé paz. Entonces, esto que me ves es el resultado de haber pasado tiempo con Dios. Yo no pretendo que si no estás orando casi nada o nada, que de golpe ores 1 hora, 1 hora y media, pero intenta orar 5 minutos y mantener los 5 minutos diarios, varios días. Luego crece a 10 minutos, luego a 15, a 20, y te va a sorprender cómo en la vida de oración uno puede comenzar a crecer y te vas a tornar en un hombre o una mujer de oración ferviente. ¿Por qué? Porque Jesús dice que les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar. Hay otras 2 palabras que me llaman la atención: orar siempre, no de vez en cuando, no cuando las aguas me suben al cuello y me estoy hundiendo en desesperación. Orar siempre, y probablemente si yo oro siempre el agua no va a subir hasta mi cuello, Dios la va a mantener en su lugar. Orar siempre y no desanimarse. Y estuve meditando por qué viene el desánimo. El desánimo puede llegar, o por lo menos a mí me llega a veces, ¿por qué? Porque no me contesta enseguida. Seguramente que a vos te pasa lo mismo. Porque nosotros queremos que oramos y al instante Dios nos conteste. Pero Dios se toma su tiempo. Dios tiene una forma y un tiempo de orar muy diferente al nuestro. Nosotros nos manejamos con un tiempo que es el cronómetro, de ahí la palabra viene de la palabra cronos, pero Dios tiene otro tiempo diferente al nuestro, que es el kairos de Dios, que a nosotros nos parece: ¿cómo se tarda el Señor? No se tarda. Dios siempre llega justo a tiempo, ni antes ni después. Pero a veces, para nuestro tiempo, Él se tarda 1 año, a veces se tarda 6 meses,
a veces se toma 20 años. A mí hay oraciones que Dios me contestó a los 30 años. Y los 30 años le estuve esperando. Pero llegó la respuesta, porque hay cosas que demandan tiempo. Por otra parte, Dios tiene también la intención de enseñarnos a ser cristianos de oración. Si todo nos diera a pedir de bocas, entonces yo muy fácil, Señor, necesito tal cosa, toma. Señor, me pasa tal cosa, esta es la solución. Yo no sería ni perseverante, ni dependiente, ni humillado, porque todo lo tengo a pedir de bocas. Pero cuando yo persevero y la respuesta no llega, empiezo a examinar mi corazón. ¿Será que pasa algo en mi vida que el Señor se está tardando? ¿No tendré algún pecado? ¿No tendré algo que a Dios no le agrada? Y en algunas ocasiones Dios me mostró qué cosa estaba retrasando la respuesta. A lo mejor alguna actitud con mi esposa, alguna actitud con un hermano, alguna actitud con algún conocido, un amigo. Inmediatamente cuando cambio de actitud, la respuesta llega. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos que nosotros los hombres casados tenemos que tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil, como un ser más delicado. Y luego dice algo muy interesante, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si yo soy un grosero con mi esposa, Dios no me va a contestar. Aunque Él quisiera darme, Él me está diciendo, el día que seas amoroso, amable, tierno, y la trates a tu esposa como a un vaso más frágil, tus oraciones van a recibir respuesta rápidamente. La necesidad de orar siempre y no desanimarse también me puede decir que no, porque hay veces que Dios dice que no, pero pastor, ¿no responde Dios? Sí, hay veces responde que no. A Jesús le dijo que no. Increíble, en el huerto de Getsemaní, Jesús oraba al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento amargo de ir a la cruz. Pero Él concluyó su oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Finalmente, se hizo la voluntad del Padre, no de la parte humana de Jesús, aunque Él espiritualmente deseaba que se cumpla el plan de Dios, pero en su humanidad estaba tratando de huir de ese momento tan amargo y le dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se hizo la voluntad del Padre y Él tuvo que enfrentar la cruz. En síntesis, en esa ocasión, Dios el Padre le dijo a su Hijo querido, su Hijo amado, dijo no. Hay veces que Dios te va a decir que no, pero no porque no te ame, sino al contrario, porque te ama. Si vos tenés un nietito, un hijo chico y te pide un cuchillo filoso para jugar en el jardín, yo te pregunto, ¿se lo darías? Es seguro que si sos un papá, un abuelo responsable, no le darías. Le dirías, no, te doy otra cosa, porque el cuchillo es muy peligroso, te vas a cortar, te puedes desangrar. Hay cosas que nosotros no entendemos y nos parece que, ¿por qué si lo que estoy pidiendo es algo bueno, algo que Dios debería darme? Pero nosotros no sabemos el futuro. A lo mejor un joven le dice, dame una moto, dame una moto. Y Dios dice, no. ¿Por qué? Dios sabe el futuro y a lo mejor esa moto te lleva a un desastre, a un accidente fatal y perdés la vida. Entonces, como Dios sabe, no te va a dar y va a decir, pero estoy desanimado, no voy a orar más porque Dios no me da lo que le pido. Entonces, el desánimo en la vida de oración es muy frecuente. Tenemos que batallar contra el desánimo y a pesar del desánimo, seguir orando siempre para llegar a la victoria que deseamos. Pasamos al versículo 2. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Ahí pone el Señor un ejemplo de un juez injusto, que ese juez dice que no tenía temor de Dios y tampoco respetaba a nadie. No le importaba a la gente, no le importaba de Dios. Pero Jesús pone este ejemplo
para hacer contraste con el juez de toda la tierra, que es Dios, que es un juez justo, que es un juez amoroso, que es un juez tierno. Entonces Él va a marcar el contraste con este juez. Y en el versículo 3 dice: en esta misma ciudad había también una viuda a la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. A mí me parece que esa viuda representa a cada uno de nosotros. Primero porque una viuda es una persona generalmente necesitada, le falta el esposo, porque falleció, porque se encuentra sola, porque tiene que criar a sus hijos, y eso es más difícil que teniendo el esposo. Así que esa viuda es como la representante de cada cristiano. Pregunto, ¿acaso nosotros somos todopoderosos? Nosotros somos necesitados, no tenemos fuerza, no tenemos la capacidad suficiente para sobreponernos a los embates de la vida, a las dificultades. Pero es interesante lo que esa viuda hace. Esa viuda acude al juez y le dice: hazme justicia contra mi adversario. Se ve que había un juicio con alguien. Pero también es interesante que la viuda no fue a hablar con el secretario del juez. ¿Se dieron cuenta? Se fue a hablar con el juez propiamente dicho. Hay gente, no creo que en nuestro ambiente, pero hay gente que no le pide a Dios, le pide al santo fulano, al santo mengano, y dicen para que ese santo le pida a Dios. Pero eso no enseñó Jesús. Jesús enseñó que nosotros tenemos que pedirle a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Eso enseñó, que tenemos que hacerlo así. No tenemos que ir a otro y pedírselo. Hay otro detalle interesante. La viuda podía haber mandado a uno de sus hijos: anda, hijo, decirle al juez que me haga justicia. O anda, mi hermano, mi hermana o quien sea de su familia, y habla con el juez, pedile por mí. Eso representaría cuando nosotros pedimos oración. ¿Está mal pedir oración? No, no está mal. Pero hay cristianos que se habituaron tanto a vivir de las oraciones de otros que él mismo no ora lo suficiente. Entonces, le duele una uña: por favor, ¿podés orar por mi uña? Y yo leo y tengo misericordia. Digo, por una uña está pidiendo oración. Estoy poniendo un ejemplo un poco irrisorio, ¿no es cierto? Y ora por mí. ¿Por qué? Porque se inundó mi patio de agua. Oraciones. Yo digo, hay cosas que se resuelven sin oración, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se inundó nuestro patio de agua, pues hagamos una zanja y que salga el agua. Pero estamos poniendo un ejemplo. Pero hay cositas que no hace falta pedir que otros nos ayuden. Eso a mí me demuestra que la persona que pide oración por las cosas más mínimas: ayúdame, intercede por mí, teneme en tu oración. Y yo quiero que pienses, si un pastor tiene que orar por 200 personas, 250 personas, por fulano porque le duele la uña, por mengano porque se le cayó la puerta, por sultano porque le pasó una pequeña cosita, ese hombre no le alcanzaría las 24 horas para estar intercediendo por sus feligreses, ¿sí o no? Entonces yo te digo con mucho amor, yo soy un pastor que está dispuesto a orar por tus necesidades. Pero cuando pedí por cosas que realmente justifiquen, no por minucias, por cosas tan insignificantes. Pero también te amo y te comprendo. Eso demuestra que aún sos un niño espiritual, y que querés mandar a otro que le pida al juez. Me estás mandando a mí que le pida al juez. Pedíselo vos personalmente. La oración más importante del que está en necesidad es la oración del que está en necesidad. ¿Quién era la necesitada en este caso? La viuda. ¿Ella podía haber mandado a otro? Pues no lo hizo, fue ella personalmente. Con esto yo quiero enfatizar, no es para que no me pidas más oración, pero yo quiero decirte, he descubierto en algunos casos, le dije, estoy orando por vos. Quiero preguntarte sinceramente,
¿Estás orando mucho por ese tema que me pediste que ore? Ay, pastor, la verdad es que no estoy orando casi nada. Ah, sí, y vos me querés encargar a mí que yo ore por vos mucho tiempo y vos no orás nada. ¿Por qué no invertimos la cosa? Le dije. Ora mucho vos, que sos la que está en necesidad, y yo te apoyo y yo te ayudo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos marchando hacia la madurez cristiana. Entonces ella, esta viuda, yo noto dos cosas. No le fue a pedir al secretario, fue a pedirle al juez. Segundo, no mandó a nadie, fue ella directamente. No mandó que otros oren por ella. Y dice el versículo 4 y 5. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Ahí tenemos algunos detalles interesantes. Dice, pasó algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo dice, no se sabe. Pudo haber pasado una semana, pudo haber pasado un mes, pudo haber pasado 3 meses, no lo sé, pero pasó el tiempo. Y ella insistía. Antes no lo dijo que insistía, pero el juez dice, para que no me canse, para que no venga de continuo a pedirme. Quiere decir que ella se iba una y otra vez. Así que cuando pasa el tiempo y no hay respuesta, mi querido hermano, mi querida hermana, es tiempo de seguir perseverando en oración sin desanimarte. Y el juez no quiso atenderla, porque ese era un juez injusto. Y después se puso a pensar el juez, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me es molesta y voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Mirá las motivaciones del juez. No era porque amaba a la viuda, no era porque la comprendía, no era porque era un hombre temeroso de Dios, era una motivación sumamente egoísta, para que no me canse, para que no me moleste, para que deje de venir todos los días a golpearme la puerta. Quiero que recuerde que Jesús está haciendo contraste con el juez malo, con el juez bueno, del juez injusto con el juez justo. Así que este juez se decide a atender a la viuda. ¿Pero por qué? Por la insistencia. Obviamente que las motivaciones del juez justo no va a ser por eso. Dios tiene otras motivaciones. Dios no se cansa de que le pidamos. Dios no está hastiado de nuestras oraciones. Al contrario, Dios quiere que nosotros oremos perseverantes sin desanimarnos. Pasamos al versículo 6. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. Bueno, esto en realidad quiere decir lo que acaban de escuchar del juez injusto. ¿Cómo fueron sus reacciones? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Tengan en cuenta eso, dice el versículo 6. Y ahora pasamos al versículo 7. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos, que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Hay algunas preguntas que tienen encerradas en sí mismos las respuestas, que son preguntas, pero ya encierra en sí misma las respuestas. Este es uno de los casos. Son preguntas retóricas que uno si las lee con cuidado ya está la respuesta. Por ejemplo, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Dios le hará justicia a sus elegidos, sí o no? Claro, ahí está la respuesta implícita. Son preguntas retóricas. Otra pregunta, ¿qué día y noche claman a Él? Ah, ahí está un secreto. ¿Cómo claman sus seguidores? ¿De vez en cuando? ¿Esporádicamente? Día y noche. La palabra de Dios dice que tenemos que orar siempre. Oren sin cesar. Y hace 50 años cuando empecé a leer la Biblia yo dije, esto es un imposible. Cuando uno va al colegio, cuando uno va a la facultad, cuando uno va al trabajo, yo no puedo estar encerrado 24 horas orando. Pero muy poco me di cuenta que aparte
de mi tiempo a solas con Dios, mientras conduzco el auto o voy en colectivo o estoy esperando que el banco me atienda o el correo, yo en ese momento puedo estar orando. Y cuando yo me acostumbro a orar, cada vez crece mi deseo de orar y para cada situación estoy orando y presentando a Dios mi problema. ¿Acaso no les hará justicia a sus elegidos, que día y noche claman a Él? ¿Notaste que no dice que oran? Dice que claman. Clamar es más que orar, porque orar es hablar con Dios, tener un diálogo con Dios, pero clamar encierra la idea de rogar, de implorar, de suplicar, de llorar, de arrodillarse, de decirle: Señor, ten misericordia. Mira mi condición, Señor. Y si te vienen deseos de llorar, derrama tu alma ahí a los pies del Señor. Y Dios espera que nosotros nos rindamos en esa condición, no para humillarnos, pero Dios tiene otro principio. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia o ayuda a los humildes. Los que se humillan, los que reconocen su necesidad espiritual. Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo antes, cuando comencé a leer la Biblia, decía: solamente Dios tiene misericordia de los carenciados, de los que no tienen mucho dinero. No. Después entendí que eso no quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir los que reconocen su necesidad espiritual, los que se sienten muy limitados, que dicen: yo sin ti no puedo hacer nada. Y Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, seguimos con este versículo que dice: ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos, que día y noche claman a Él? Y termina con la pregunta: ¿se tardará en responderles? Pregunta retórica. ¿Qué te dice la lógica, el sentido común? Si sus escogidos, si sus salvados, si sus redimidos claman a Dios, ¿Dios se tardará en responderle? ¿Cuál sería la respuesta? No se tardará en responderle. Dios va a responder la oración perseverante y la oración con ánimo. Y termina el versículo 8 diciendo: yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Ahí está afirmando lo que decíamos en el versículo anterior. Sin tardanza, Dios no se va a tardar. A veces se tarda porque hay motivos. Tal vez no estamos preparados para recibir lo que pedimos. Tal vez nos quiere enseñar a orar más tiempo. Tal vez nos quiere enseñar a tener paciencia. Tal vez nos quiere enseñar a tener fe, porque el que ora sin fe es como que no ora. Porque cuando oramos tenemos que orar en el nombre de Jesús y con la fe puesta, como que ya recibimos lo que pedimos y lo que pedimos se hace realidad. Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Y termina con una expresión enigmática que nos hace pensar: pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo? Veníamos hablando de la oración. Y termina hablando de la fe. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Te preguntaste por qué? Porque la oración sin fe no funciona. Vos podés orar las 24 horas, pero si vos no crees que Dios es bueno y te va a responder, malgastaste tus 24 horas en oración. Pero si vos tenés fe y no orás, no va a suceder nada. Porque Dios tiene un principio, que Él está dispuesto a mover su mano en la medida que sus hijos oran creyendo. La pregunta es: cuando regrese Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará seguidores de Cristo creyendo, esperándole con fe, orando perseverante? Bueno, la verdad que nos deja pensando esta oración o esta enseñanza sobre la oración. A pesar de haber sido tal vez muy conocida para muchos, hemos descubierto algunos detalles que son muy útiles para nuestra vida en oración. Yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, a que empieces una aguerrida campaña de oración personal. Pues sí, pero pastor, no tengo tiempo, no me alcanza el día. ¿En qué tiempo voy a orar?
Yo te quiero desafiar a hacer una cosa. Suspende algunas cosas que estás haciendo, que te acaparan todo el tiempo. Y encerrate con el Señor un buen tiempo. Y en el tiempo que te resta, haz lo que tenías que hacer. Te vas a sorprender que el Señor ya tiene todo solucionado el problema. Tal vez trabajaste hasta agotarte y no lograste gran cosa. Pero si usaste mucho tiempo a solas con el Señor va delante tuyo, te abre puertas, te da dinero sin trabajar mucho, te da alimento, lo hace todo, porque Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, porque Dios te ama. ¿Y por qué no actúa sin que yo se lo pida? Y ya que Él sabe todas las cosas, no lo sé, es un principio que Dios dejó para sus seguidores, tal vez para que nosotros aprendamos a depender que sin Él no somos nada. Pero terminamos diciendo, la oración perseverante rompe cadenas, abre puertas, trae respuesta. Dios te va a contestar, pero te animo a entender que la oración no es una opción, es una necesidad de orar perseverante sin desanimarte. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.